Bien, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a arrancar. La idea es que sea hora y 20, hora y media, por ser la última. El último encuentro, bueno, puede ser hora y media. Bueno, está entrando Romina. ¿Cómo le va, Hola, ¿cómo Romina? está, profe? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Buenas Sí, tardes. buenas tardes. Bueno, también la tenemos a Cintia ahí. Buenas tardes, Cintia. Vamos a hacer un repaso, si es que han podido ver, lo que hayan podido ver de la película, hasta donde hemos llegado. eh, ¿Qué ha sido lo más impactante de la película, concretamente? Más allá de las preguntas que les he dado, o qué pregunta ha quedado resonando, y para seguir pensando, para seguir reformulando de la película. Si quieren, las ponemos ahí de nuevo, si no se les acuerdan. Vamos a arrancar por la inversa. Bueno, ahí sí, yo de Moni sí que he visto la película. Del resto, han podido, bien ahí, y Pau, bien ahí, perfecto. Sí, me encantó. A mí Bien, me dejó pensando, bueno, viste que en la época de Jesús el tema del hombre era muy fuerte, o sea, y nosotros arrastramos, digamos, el machismo de la cultura judía. Entonces, eh, me encantó de la peli y me encantó que hablábamos con Romy, que es mi hermana, que, o sea, cómo realza el director, o sea, con la intención, ¿no? O sea, cómo realza el protagonismo de la mujer y le da categoría de apóstol, igual que el hombre. Eh, o sea, se la ve después a María Magdalena como apóstol de Jesús. Y es la primera vez que yo veo una mujer entre los 12. Entonces, a mí me resultó impactante y digo yo, no debería, porque en el siglo XXI, con nuestra mentalidad, o sea, no debería impactarme, sí me impacta. claro. Eh, y bueno, eso me hace pensar sobre mis estructuras y también, bueno, examinarme, ¿no? Con respecto a esa mirada también, ver de cuánto machismo tengo yo también. Me hizo como, no sé, tambalear en varias cosas, ¿no? Me encantó mucho, me encantó la peli, me fascinó, yo creo que la voy a volver a ver el fin de semana. Eh, Después verlo a Jesús tan cercano, tan pero tan cercano, eh, sí, no sé, yo me quedé como prendida de la película, así que quiero volver a verla y seguir masticándola, ¿no? Porque hay muchas cosas que deja como picando y así como para que uno se, se interrogue, ¿no? O sea, me Claro, encantó. claro. Bueno, bienvenida a la que se van sumando. Hola, Roxana. Buenas Hola. tardes, ¿cómo están? Fíjense, hay una cosa muy linda, ¿no? Uno cuando piensa en los apóstoles, o cuando piensa en los 12, nosotros decimos 12 y encima varones, ¿no? Una cuestión media complicada. Ahora, eso tiene no un asidero histórico, sino un asidero teológico, que es diferente, ¿no? Volvemos de nuevo, no es un asidero histórico, no es un libro de historia, sino es un libro de teología, es un libro de reflexión de la fe sobre un acontecimiento que fue histórico, concreto, real. Entonces el número 12 responde a las 12 tribus de Israel. Responde al pueblo hebreo, al primer pueblo hebreo, que va a ser sustituido por el segundo pueblo hebreo de estas 12 tribus, las nuevas 12 tribus. Me voy, y si uno se va al Apocalipsis, al libro del Apocalipsis, digamos, a ver si no falla la memoria, ¿cuántos son los salvados? Ahí va, ahí va. 144, algo así. Bien, 144 va. 1000. Bien, 144.000. A ver, digamos, si yo divido 144, a ver, el profe Roxana, divido 144, divido 12, Me da 120. ¿cuánto? 144 y 12 me da 12. 12. 144.000 me da 12. Bien, ahí va, excelente. 12 por 12 son 144.
Los números también tienen un simbolismo muy fuerte dentro de la Biblia. A ver, 12 es tribu de Israel. Entonces, 12 por 12 son todas las tribus de Israel. Más el número 1000 significa totalidad. Entonces, no es que salva esa cantidad, sino que se salva a todos aquellos que son llamados por él y se transforman en apóstol de él. Entonces, vuelvo de nuevo. Esto que impacta, digamos, impacta para decir, bueno, a ver, qué raro una mujer. Y el tema es que ahí se queda corta la película. Porque no es una mujer, ¿no? Han sido muchas mujeres. De hecho, la película es interesante porque lo toca de refilón, lo toca como a la pasada, que María Magdalena es capaz de unir a otras mujeres también. Y si uno se va a lo bíblico concreto, no solamente está María Magdalena, está Marta, está María, está la hermana de Lázaro, y mujeres que no son mujeres calladitas. No son mujeres calladitas, ¿no? Son mujeres con personalidades fuertes. Tan fuertes que lo llaman a Jesús para ir a resucitar a Lázaro. Y viene Marta, ¿qué dice el Evangelio? Es interesante el Evangelio de Juan. Dice, bueno, ya vamos a ir. Nuestro amigo Lázaro solamente duerme. Y Tomás le pregunta, ¿duerme nomás? Y pasan unos días. Y cuando llega, Lázaro no está muerto. Entonces viene Marta y le dice, maestro, ¿qué te pasó? ¿Se te pasó el bondi? De hecho, creo que no. ¿Se te pasó la hora? ¿Se pasó el colectivo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste? No, bueno, no, bueno, nada. Está muerto ya. Y arreglo seguido, sigue 2 pasos más adelante y se encuentra con María. ¿Y qué le dice María? Maestro, ¿qué pasó? De nuevo lo mismo. La queja, ¿no? De nuevo lo mismo, la queja. Bueno, a ver, no son mujeres débiles. De hecho, históricamente y posiblemente, María Magdalena ha sido la primera que ha fundado la comunidad. Por eso, luego de numerosos estudios bíblicos, historiográficos, ¿no? En 2016, en la película al final lo dice, ¿no? En 2016, el Papa Francisco reconoce a María Magdalena apóstol de los apóstoles. Pregunta, ¿quién es el apóstol de los apóstoles hoy? Hoy, ¿quién es? Bien, Francisco, el Papa. O sea que tranquilamente podríamos decir que María Magdalena ha sido la primer papa, o la primer papisa. En tanto que ha sido mensaje, la palabra apóstol significa mensajero, enviado. Ha sido la primera que ha enviado el mensaje a los varones. Yo creo que la tradición después va a colocar a Pedro. Pero esto responde todo a una cuestión de adecuación a los moldes de la sociedad romana y griega. En las cartas de Pablo sobran los ejemplos de las diaconisas, ¿no? Sobran los ejemplos de las mujeres líderes en las comunidades. Y yendo un poquito más para, digamos, ya se me está haciendo la hora. 18:09. Dije 10 minutos, está complicado. Y yendo un poquito más a la actualidad, en Alemania han nombrado hace poquito una mujer de párroco. Una noticia de estos videos se les puedo pasar. Linda noticia. En Alemania la comunidad elige el párroco. No que viene ahí en paracaídas, no, la comunidad elige el párroco. Y han elegido a una mujer de párroco. Es un avance impresionante en la historia de la iglesia. Bien, ¿qué otra cosa ha impactado de la película? Para aquellos que no han visto. Dale, Mon. A mí, una de las cosas que también me impactó fue esta diferencia entre lo que los apóstoles creían que Jesús iba a hacer y lo que era la misión real de Jesús, ¿no? Esta contradicción entre este Jesús que iba a salvar por la fuerza, que iba a atacar desde Jerusalén, esto de soldados, ¿no? Y me hacía pensar que cuántas veces nosotros también creemos que Jesús viene por otro lado, ¿no? Y nos olvidamos de que Él viene a instaurar este reino de amor, de paz y de justicia. Y nosotros queremos darle todo otro vuelco a la misión de Jesús que nada que ver con lo que Él quiere, ¿no? Brutal eso. Dicho en criollo. Brutal. Esto es para anotar. Esto es muy lindo, digo, esto es para anotar.
hay que entender bien qué es reino de Dios, ¿no? ¿Qué es reino de Dios? En la concepción de la época de Jesús, había tres nociones de reino de Dios. La primera, dada por los celotes, hoy diríamos la gente de izquierda, ¿no? Los revolucionarios, más alineados con esas corrientes de izquierda de los 80, de los 70, por ahí, de los 65, de los 70, bien así, guerrilleros, ¿no? ¿Cuál era la búsqueda del proyecto? Que el reino de Dios se instalaba a la fuerza. Había que sacar a Roma, el imperio de Judea. ¿Cómo? A la fuerza. La película Ben-Hur, también muy buena, excelente película para que la vean. Ben-Hur, 2018 la película, habla de esta cuestión del imperio de Roma, como, por supuesto, tiene su dominación fuerte sobre Judea, sobre todo el territorio hebreo. Entonces, la primera era venciendo al César. Una vez que el César era vencido, en Roma, por supuesto, iba a venir el rey, e iba a instalar el Mesías, iba a instalar el reino de Dios. Esta noción, por supuesto, muy encuadrada en la tradición del rey David. Recordemos que Israel tuvo reino, ¿no? Tuvo reino con David, con Saúl, David y Salomón. ¿Y por qué lo pierde? Lo pierde por malversación de fondos, deuda con el FMI, y ahí no había tu tía, o pagás o te invadimos, los exiliaron, le sacaron todo y los exiliaron. Y bueno, che, a ver, Argentina, ¿cuánto está debiendo? No, estamos debiendo 44.000 millones de dólares. Bien, bien, fantástico. O lo pagamos pasado mañana, o, discúlpame, te tengo que sacar tierra. Bueno, le pasó eso a Israel. Tenían sacando las tierras. Y hasta 1945 no volvieron a tener tierra. Entonces, Israel tuvo una monarquía, tuvo un templo, y en el templo, Dios reinando. Entonces, hay una primera concepción. Una segunda concepción, no tan violenta, pero sí desde los fariseos, por supuesto, es que el reino de Dios iba a venir en tanto y en cuanto nosotros cumplamos la ley. Por eso la celosía sobre la ley, y esta guardar la rajatabla y a cumplir la rajatabla, porque todo el mundo tenía que cumplir la ley, que no son los 10 mandamientos, son 600 leyes. Había que cumplir todas las leyes. Y cumpliendo las leyes moralmente, Dios iba a apiadar e iba a enviar a su Mesías. Segunda concepción. Estas dos concepciones, concretamente, estaban bien arraigadas en la tradición del tiempo de Jesús. Ahora Jesús patea todo. Patea lo que... ¿Cuál es lo que decía Mónica? ¿Cuál es el pensamiento que exquisitamente está plasmado en Judas? Exquisito. A Judas el imperio le avasalló a la familia. ¿Qué espera Judas? Olvidar a la familia. La escena en la que le dice, decirle que es mentira. Decirle que es mentira. Es brutal. Porque Judas está esperando que Dios pase por un lado y no pasa por ahí, lo que decía Mónica. Sino que para Jesús el reino de Dios pasa por lo sencillo. Dios no es prepotente, no impone, propone desde el amor, desde lo simple, desde lo concreto, desde un grano de mostaza, desde el amor del Padre al Hijo, que rompe con los esquemas de justicia. Y ahí viene el olor a cabrito. Che, pero yo laburé todo el día. ¿Por qué te fue despilfarró todo con prostitutas, con mujeres, con vino, con bebida? Hubo una fiesta. ¿Estás de la cabeza? Yo le preguntaba hace unos años, me acuerdo muy patente, porque le preguntaba hace unos años, le preguntaba a mi abuela, abuela, ¿no tiene razón el hijo? A propósito, ¿no? Abuela, ¿no tiene razón el hijo mayor? Claro, mi hijo, que tiene razón el hijo mayor. Claro, tiene razón en los parámetros de justicia. De yo te doy para vos me das. Entonces ahí sí tiene razón. Cuando Dios se transforma en cuenta bancaria, yo me porto bien para que me dé. Y si no me da, reclamo mi salario. Ahora, el amor de Dios supera lo meramente justo. Porque la condena ya la tuvo el hijo menor.
Ya sufrió entre los chanchos comiendo nueces, bellota. Ya vio, ya padeció. Entonces acá hay una lógica diversa. Dios no agrega castigo sobre el castigo del pecado. Entonces, ¿dónde está el reino? En el amor. ¿Dónde está el reino? Cada vez que el amor se hace presente. Eso es terrible. Y una de las últimas frases de María Magdalena, por supuesto ahí en la película, dice, el mundo va a cambiar cuando nosotros cambiemos. Es decir, el reino se va a hacer presente, o va a terminar de ser presente, cuando nosotros cambiemos el corazón. Por supuesto que esto, digamos, en la teología nosotros decimos, es una tensión del sí, pero ya no. Que el reino está, pero todavía no está en su culmen, en su plenitud, ¿no? Bueno, ¿alguna otra palabrita más sobre la película? Sí. Vemos si llegamos con todo el contenido de... Hola, buenas tardes. Yo recién Buenas entro tardes. y creo que entré un poquito justo ahí en esto que a mí lo que más me marcó de la película fue esto de que vos lo estabas comentando justo cuando entré. Creo que tiene que ver con eso. Le digo yo que fuerte María Magdalena, o sea, su rol ahí en la película, o sea, se muestra realmente el valor que tiene. Digo yo, veía hoy en día tanto esto del feminismo, del machismo y qué sé yo, si realmente buscáramos con qué identificarnos, María Magdalena sería realmente su figura también, sería para renombrarla y realmente inspirarnos nosotros desde ese rol. Tanto le digo, por ahí se desvirtúan tanto las cosas que yo veía y digo yo, mira vos, ¿no? Realmente su función y, o sea, su paso por la vida de Jesús, cómo él le da protagonismo, nos pone en igualdad de condiciones y todo, porque hasta el mismo Pedro, o sea, viste, al principio la rechaza, reniega de ella y hasta no la comprende y se cuestiona que por qué a él se había presentado a ella y no a los otros, no a todos. Entonces ahí como que la pone en igualdad de condiciones también y yo revaloriza mucho el lugar de la mujer. Así que eso me impactó y digo yo, realmente muy, muy buena la inspiración que tuvo ahí la película para remarcar eso. Evidentemente la película es un estudio histórico, ¿no? Tiene un trasfondo en realidad en último término de estudio más histórico. Pero no se le escapan perlas de textos bíblicos. Perlas. En el Evangelio de Juan se habla de un Jesús que lava los pies. Juan quiere hacer algo diferente al resto del Evangelio que hace la última cena, ¿no? Para Juan, el servicio más profundo, la entrega más profunda es el servicio. Ahora, unos capítulos anteriores en el libro de Juan, no me puedo detener acá porque me encantaría agarrar la Biblia y empezar, pero se me va. Unos capítulos antes del lavatorio de los pies, una mujer, María Magdalena, le lava los pies. Llora sobre sus pies, se los seca con los cabellos y le perfuma los pies. Entonces, a algunos biblistas les gusta decir que Jesús ha aprendido de una mujer, ¿no? Jesús ha aprendido, ha sabido captar al Dios que se revela en su vida. Esto de cuando se encuentra en Samaria con la samaritana. Samaria era la provincia intermedia entre Israel y Judea. Recordemos el chorizo ahí, sobre el mar Mediterráneo, ¿no? El mapa. Y se encuentra y le dice, queremos también nosotros también queremos un milagro. Y Jesús le dice, mujer, no está bien tirar el pan a los perros. Se lo dice así. Después Lucas lo suaviza, a los perritos dice. Claro, porque es muy buena esa, porque Marco le da con todo, y Lucas dice, no, a los perritos, o sea, le cambia, dice, no, está bien tirar a los perritos, como que le dice que no, queremos quedar un poquito bien, nosotros dicen los perritos, pero no está bien tirar a los perros. Eso le dice que yo a la samaritana. Dice, oye, pero los perros también comen de las migas. Porque le decían perros a los samaritanos, no los podían ni ver. Es mujer, que grande es tu fe. Entonces, hay un Jesús que tiene contacto con una comunidad
que trasvasa justamente límites y que trasvasa lo culturalmente aceptado. Bien, bueno, está para seguir, por supuesto, dándole y sacándole jugo. Bienvenido a todos los que se van sumando. Hoy veo que se ha sumado Sergio, muy bien. Roxana, quería... no sé Sí, si- perdón por interrumpir, pero como yo no pude estar la clase pasada, Sí. miré el Power, pero no sé cuál es la película que sugeriste ver. Podés nombrarla, Tomás. Ahí No la está, ahí encontré. está. Ahí está, ahí está. Bueno, a ver, justo, ¿no? Ah, bien. ¿Qué Diapositiva tal? Buenas 2. tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo está Sergio? ¿Todo bien? ¿Cómo Buenas tardes están? a las que se van sumando. Ahí va. Hoy me muestro, pero me voy por tomar el colectivo, entonces ando en la calle. Está bien, está bien, está bien. Escucho. Bien. Buenas tardes, yo estoy viajando, buenas tardes, profe. Buenas Estoy tardes, no hay escuchando mi problema. viaje. Ahí va, ahí va. Bien, Roxana, para que te ubiques. Diapositiva 2, yo le comentaba al resto. Ujú. Ahí está el link. Apretando control, uno entra al link. Va Ah, a bien, una- pero este va. Power no es el que está subido en la página, el Sí, módulo. hay dos. Hay dos power que están. Dos power están. Ah, yo encontré uno solo. Está bien, ya lo busco Ahí entonces. está. Pasa que el primero está dentro del texto, porque es un link. ¿Sí? Este power es un power de un link. Entonces, bueno, dentro de este PowerPoint, está acá la página. Yo les decía que es una página, bueno, no es pago, entonces posiblemente salten algunas ventanas de publicidad, lo que se llama los pop-outs, así que hay que intentar un poquito, pero se puede ver, ¿sí? Y a partir de eso, bueno, reflexionar sobre estas preguntitas. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, Bien. perfecto. La idea es poder introducirnos, la primera idea es como para tener un contexto y un marco Tomás, histórico. en el caso, Sí. Sí, escucho. sí, Tomás, en el caso de la película, no Ujú. pudimos ingresar con mi esposa para ver la película desde ahí. Bien. Realmente no nos permite ingresar a Cuevana, que es donde está. O sea, Entonces, directamente no pueden entrar en Cuevana. no pudimos ingresar. Ah, bueno, después mandame un mail a ver si te puedo dar el link concreto, ¿sí? E Fantástico, intentamos ahí. bueno, gracias. Dale. Bien, nosotros habíamos hecho anteriormente, para quienes no han podido estar, un repaso sobre lo que es espiritualidad, fe y religión. Hoy vamos a entrar de lleno en el tema de la espiritualidad concreta, ¿sí? A ver si lo presento de manera completa. Ya sobre lo primero fue un marco introductorio sobre esta cuestión de la espiritualidad, de la religión y de la fe, que hay que saber distinguir, ¿no? O sea, son conceptos que parecen conceptos sinónimos, pero en realidad no lo son. Bien. Ahora, ¿qué es la espiritualidad? ¿No? ¿De qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad? Y acá, en esta diapositiva, hay algo interesante, ¿no? Porque lo verdaderamente humano es verdaderamente espiritual. Y este concepto es sumamente importante para entender y entender a Dios. Un Dios que no es esencia fuera de lo terrenal. Un Dios que no es el ser supremo fuera de toda comprensión humana. Sino de un Dios que se ha hecho hombre, un Dios que ha venido a nosotros, un Dios que nos ha visitado, y en ese deseo de hacerse humano, busca hacer divino lo humano y lo humano divino. Busca en último término divinizarnos, van a decir los primeros padres de la iglesia, ¿verdad? Por el año 200, 300 después de Cristo. Entonces, acá hay que entender que lo humano, la parte física, social, psíquica, está interrelacionada también con lo espiritual, con nuestra capacidad espiritual. Por eso, vida humana y vida espiritual no son como dos realidades separadas. Es una sola realidad integrada. Esto muchas veces nosotros caemos, decimos, bueno, a ver, vamos a rezar, ¿no? Entonces vamos a la misa,
rezamos, nos vamos y ya está, ya terminamos de rezar. Como si fuésemos a una ascensión, ¿no? Ascensión a un microclima de espiritualidad, te vas y volvés a lo material. Y bueno, nos vamos a rezar. No, en realidad, siempre estamos rezando. Qué lindo esto, ¿no? Siempre estamos rezando. Nuestra acción debe ser un rezo, debe ser una alabanza. En la clave, por supuesto, de la gracia, porque la existencia humana debe ser vivida desde la gracia. Y acá gracia es interesante el concepto de gracia, porque el concepto de gracia en un término refiere a don. ¿Qué es un don? Es un regalo. Entonces, la gracia, el amor de Dios es un regalo que puede ser aceptado o puede ser rechazado, pero que de alguna manera nos integra en la vida humana. Por eso, fíjense, en este sentido, todo lo que vivamos en nuestra vida no tiene nada, no está desentendido con lo espiritual. Todo lo natural no está desentendido de la realidad de Dios. Por eso no existe más lo mundano, lo profano y lo religioso. No todo es religioso. Porque yo puedo encontrar a Dios en cualquier situación de la historia, de mi vida. ¿En dónde? En las experiencias vividas, en los sueños, en los deseos, en las alegrías, en los sufrimientos. Todo es fermento de la vida espiritual. Entonces no es que lo religioso está por un lado y la vida normal, la vida profana, o sea, esa vida alejada está por el otro. No, todo es espiritual, todo es integrado, ¿no? ¿Suele pasar esto en nuestra vida? ¿Qué solemos dividir? Sí, como si nosotros también fuéramos dos cosas distintas, ¿no? Es como un pensamiento que es de los griegos también, esta cuestión de separarnos, de separar el alma del cuerpo, cuando en realidad somos una sola cosa, ¿no? Con lo del Génesis que veíamos en la clase anterior, ¿no? Lo creó del barro, pero le sopló el aliento, es como que no pueden estar las dos cosas desconectadas. Y por ahí es como que se escucha mucho decir como que todo lo del mundo es malo, y en realidad nosotros tenemos que vivir insertos, estamos insertos en el mundo. Entonces, la cuestión es cómo hacemos para transmitir esto en el mundo, porque si no es como que todo es malo, lo espiritual es solamente bueno, y me parece que vivimos en un día en donde hay cosas buenas, hay cosas malas. Nosotros tenemos que ser fieles y caminar en este camino, porque no es como que nos abstraemos del mundo y vivimos en otra parte. Claro, ahí lo que dice Mónica habla de el gran Platón, uno de los insignes padres de la filosofía no griega. ¿Qué es lo que hace Platón? Bueno, Platón dice, por un lado está el mundo espiritual, el mundo de las ideas, por el lado está lo material. Lo material es lo bajo, es lo malo, la materia es mala, ¿no? Pero acá nosotros tenemos, dentro de nuestra fe, un Dios que ha querido asumir lo material. Acá nosotros tenemos dentro de nuestra fe un Dios que ha sido capacidad de salida hacia nuestra vida, que ha sido capacidad de integración de toda la realidad cósmica. Y toda la creación, va a decir Pablo, sufre dolores de parto hasta que no llegue a su máxima plenitud. Entonces nosotros tenemos acá en algún sentido un Dios que ha sido capacidad de integración. Entonces no es que por un lado, las cosas religiosas son lo bueno, y esto aplica a todo. Aplica a todo. Hoy no rece. Bueno, pero la vida es un rezo, ¿no? Hoy no hice el momento de oración. Bueno, pero mi trabajo puede ser un momento de oración. No, y esto integra todo, hasta nuestra propia sexualidad.
Ah, no, las cosas carnales. ¿Cómo las cosas carnales? ¿Que lo material está mal? ¿Que lo que vivimos está mal? No, no, Dios ha querido lo carnal. Dios nos quiere en esta vida para planificarnos en último término. Ahora, por supuesto, Dios no está presente de la misma manera y con la misma intensidad en todos lados. ¿Dónde está más presente Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde vive Dios? Ay, sí, bueno, chicos, es interesante, los chicos, yo le hago esa pregunta al chico de tercer grado, que mira, es malo el profe, el chico de tercer, dice, profe, allá arriba, qué maestro que son, ¿viste? Allá arriba, y les hago dibujar y me dibujo, viste, el cielo, todo. Bueno, pero no sé, ¿dónde vive Dios? ¿Dónde está Dios? En nuestro corazón, en el hermano, en todos lados. Bien, excelente, creo que fue el lunes que dijo, ¿no? Sí, excelente, muy bien. Por eso, fíjense, en hebreo hay una palabra muy linda y muy especial para decir esto. Dice, la principal tienda del encuentro. ¿Cuál es la tienda del encuentro? El pueblo sale de la esclavitud con Moisés y tiene que encontrarse con Dios en algún lado. Entonces, ¿qué hace? La tienda del encuentro. La pequeña carpita donde encontrarse con Dios. El templo viene 800, 900, 1000 años después. ¿Pero dónde se encontraban con Dios? En la tienda del encuentro. Ahora, la tienda del encuentro fue evolucionando. Primero era la carpita. Una vez establecido en la tierra prometida, evolucionó. Ya pasó a varias carpitas. Después de varias carpitas, ya nos asentamos. Un templo. Nos destruyeron el templo. Siguió siendo otros templos. Pero en la época de Jesús, el templo principal es nuestro corazón. Por eso no, inocentemente, los biblistas han recogido esta frase, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Habla del templo de nuestro corazón. La Shekinah, la tienda del encuentro con Dios, con aquel que nos ama, es en último término nuestro corazón. Esto es fuertísimo. Es decir, ¿dónde me encuentro con Dios? Principalmente en mi corazón. Luego, por supuesto, le agregamos los conceptos de religión, le agregamos los conceptos de comunidad, y sí, lo encontramos al hacernos Eucaristía. Pero Dios tiene una hermosa casa en nuestro corazón. Toda la espiritualidad pasa por esta tienda del encuentro. Por eso, en último término, no existe, como les decía, algo lo religioso y lo mundano separado. Porque de lo contrario, como decíamos recientemente, o es de evasión de la realidad, ¿no? Sin compromiso social, sin compromiso con nadie. Yo, Dios, yo, Dios, Dios, yo. Espiritualismos alejados del mundo, espiritualidades intimistas. Esto, a tenerlo muy en cuenta para el último trabajo, ¿no? Porque, ¿qué son las espiritualidades intimistas? Wi-Fi directo con Dios. Che, no, pero Dios te está reclamando desde el pobre. Dios te está reclamando del que necesita. Dios te está reclamando desde dentro del tejido social. O al revés, el descarte de lo espiritual. La autosuficiencia, el materialismo. No necesito lo espiritual, aboco todo el reino a mi sola fuerza. A lo que yo puedo hacer. Entonces el reino no depende de Dios, depende de mí. Que Dios haga de presente depende de mí solamente. Y no, ahí no es el punto. Sino que acá debe haber un equilibrio, como va a decir el Papa Francisco, contemplativos en la acción. Ser capaces de contemplar, ser capaces de conexión con aquel que nos ama, y ser capaces de conexión con aquel que nos ama también en la realidad. Contemplación en acción. Si no, o me declino por el activismo,
o me declino por un espiritualismo que no se compromete con la sociedad. Fíjense que estas dos espiritualidades están sobrevolando sobre nuestras vidas, o no nos comprometemos nada, o nos comprometemos todo y pensamos que todo depende de nosotros, ¿no? Todo responde a cómo miramos la espiritualidad. Ahora, la clave del equilibrio está en un Dios que se sigue revelando. Usualmente nosotros, ¿qué decimos? ¿Dios se revela en quién? Bien, volvamos sobre el término revelación, porque ¿qué es revelación? Ustedes párenme, si no entienden. Che, ¿qué es revelación? Porque párenme, porque si no, yo me voy, pero párenme, vamos por el término de revelación. ¿Qué es revelación? Le explicamos la vez. Bueno, la habíamos visto la otra clase, era como el velo y sacarse el velo. Ahí está, Ver. perfecto, ¿no? Es esa situación en donde la novia se saca el velo, se desvela y se revela, se da a conocer cómo es. Ahora, qué interesante dentro de una pedagogía del amor, un Dios que constantemente en la historia se está revelando, se está dando a conocer, como el novio a la novia, como la novia al novio. Se está dando, se está mostrando, esa capacidad de mostrarse. ¿Por qué digo Dios se sigue revelando? Porque muchas veces entendemos que Dios se reveló completamente en Jesucristo. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Se reveló completamente en Jesucristo. ¿Cuál es el rostro de Dios? El Nazareno. ¿Cuál es el rostro de Dios? El Hijo. Inmerso en el Padre por el Espíritu. Es el rostro de Dios. Ahora, un rostro que todos los días se actualiza. No que quede estanco, ¿no? Y ya está, ya pasó, ya está, ya fui a la cruz, ya está. Las manos, nos vemos, chicos, ya está, ya tienen ahí, vayan a la biblioteca, está ahí todo. No. Un rostro que se actualiza, se reconfigura. Yo cuando, hoy fue increíble porque estaba en Instagram, parece que Instagram incorporó una función nueva, de que no tenés que mantener apretado para que la historia no se pase. Y vino alguien y me dijo, no, tenés que reconfigurar Instagram. Entonces yo digo, la pucha, digo, hay que estar actualizando el software cada 2x3. Hay que estar actualizando la aplicación cada 2x3 porque siempre estás atrás. Digo, entonces, acá hay un Dios también que se está actualizando cada 2x3. O ese celular que siempre te dice, te salta, pasó un mes, dice, el software desactualizado, actualiza. ¿Por qué? Porque nos encanta la seguridad. Nos encanta lo instituido, lo inamovible. Pero Dios es dinámico. Entonces Dios constantemente se está revelando. Su máxima revelación ha sido en Jesucristo, evidentemente. Pero máxima revelación y culmen que se sigue dando. Por eso, Yahvé, el nombre de Dios. ¿Qué significa Yahvé? Yo soy el que soy. Bueno, perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra traducción? No está mal, está bien bíblico eso, está muy bien, está muy bien. ¿Qué más se dice? Lo que pasa es La que... raíz hebrea no la sé. A ver, sí, dale. No, pero lo que pasa es que es como que no se puede pronunciar, es como que no se puede explicar, no se puede decir, por eso es, en realidad las vocales fueron agregadas, pero en principio eran todas consonantes. Ya, muy bien, tenemos acá alguien ya le tiene la respuesta, muy bien. A ver, el hebreo no tiene vocales. Entonces, ¿por dónde? A ver, si me siguen acá con la puntita del mouse. Si uno translitera esto al latino o al español, quedaría YHB.
Por eso Yahvé es una derivación de Jehová. Pero van a ser los testigos de Jehová, en realidad son los testigos de Yahvé. Es una mala traducción. Nada más que le han puesto un par de vocales más. Jehová. Y le han cambiado y le han puesto vocales. ¿No? Pero Yahvé, el nombre Yahvé, si bien en la Biblia se traduce por el yo soy el que soy, también puede ser tranquilamente traducido por yo soy el que estuvo, yo soy el que está, y yo soy el que voy a estar con vos. En el contexto del Éxodo 3:14, de un Moisés que tiene que ir a liberar. Por eso es un Dios de la historia y en la historia. Yo soy el que estuvo, el que está y el que estará. Esto pasa concretamente porque es un Dios de la palabra. Fíjense, bueno, esto lo vimos la vez pasada. ¿Cómo cree? ¿Con qué cree Dios? Muy interesante esta pregunta. ¿Con qué cree Dios? A ver, ahí, entonces, ¿uno tiene la Biblia? ¿Tiene la Biblia ahí, rápido, rápido. La Biblia. Génesis 1:3. Con la palabra, Tomás. Dios dijo. Ahí Todo está, 6. mira. Ahí va, excelente, Martita. Muy bien. Fíjense, esto es interesante. Y Dios dijo, no crea con las manos, no tiene manos, no creas con la palabra. La palabra es lo más débil que existe, pero justamente es débil, pero atrayente. No prepotente, no imponente, sino proponente. Entonces, Dios es un Dios de la palabra, que se va a reconfirmar en Juan 1:1. En el principio existía la palabra, y la palabra de Dios, y la palabra estaba junto a Dios. Fíjense que Dios es un Dios de la palabra, es un Dios acompañante. Por eso el rostro de Dios en la historia se va a dar, y se va a dar a conocer en la tradición, o sea, en la manera en cómo el pueblo celebra la fe. A ver, atención a estos términos, son más complicados. En la tradición, en la manera en la que el pueblo celebra la fe, en la escritura, en lo que comúnmente nosotros llamamos la Biblia, y en el magisterio. Y acá pongo judeo-cristiano, porque tomo toda la historia de la salvación. ¿Qué es el magisterio? Las enseñanzas de la escritura y de la tradición. Dios se revela ahí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros encontramos ahí revelación de Dios. Pero no es el único lugar donde Dios se revela. Imagínense que si nosotros decimos, bueno, Dios se revela ahí, no se revela en otro lado, estamos encerrando a Dios en un cuadrado. Y Dios es capacidad de acompañamiento, es espíritu de libertad, y nos encierra en tradición, escritura y magisterio. Es verdad que nosotros tomamos la Biblia como fuente objetiva, inspirada, pero no divinizada. La Biblia no es Dios, ¿no? Contiene palabra de Dios que es diferente, pero no es Dios. De esto saco una primera conclusión, que yo no puedo agarrar la Biblia y aplicarla tal cual está ahí, porque es un libro que contiene experiencias de fe, que contiene experiencias históricas y de fe, y de cómo un pueblo ha captado, olfateando, el paso de Dios en la historia. Y nosotros lo usamos como normativo, sí, lo tenemos como norma, para que nosotros empecemos a entrenar el olfato para decir, por ahí pasó Dios. Por eso, qué lindo aprender a escuchar otras palabras de Dios. ¿Cómo se conforman los textos bíblicos? ¿Cómo dice uno, bueno, cómo llegaron a nosotros los textos bíblicos? Si nosotros tenemos el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, tenemos muchos evangelios. ¿Cómo llegan a nosotros 4 nomás? Porque la comunidad entendió y dijo, estos, para nosotros, contienen palabra de Dios. Y pensamos que esto puede servir a las próximas generaciones como palabra de Dios. Bueno, nosotros recogemos ese legado
Pero no nos debemos quedar ahí simplemente, sino que también como las primeras comunidades cristianas, tenemos el deber, y yo casi diría hasta la obligación, de desentrañar otras palabras de Dios fuera de esas también. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Por ahí escuchamos en la misa. ¿Qué es eso? Es una cartita. Yo tengo un montón de cartitas ahí que por ahí me hacen los chicos de primaria. Y para mí son palabras de Dios. Una cuestión privada, ¿no? Pero para mí son palabras de Dios. Porque en algunas cartitas dice, tenés fe. Dios te ama. Y los chicos. ¿Y qué dice en la carta de Pablo? Tengan fe. Dios los acompaña. Entonces, ¿qué dice la comunidad? Che, estas cartas de este tipo dicen algo. Sentimos que Dios nos habla acá. Entonces nosotros, por la capacidad de espiritualidad, tenemos que aprender a olfatear las palabras de Dios, que no se contiene solamente en la Biblia. ¿Y dónde está eso? En nuestra historia, en nuestra vida concreta. Los rostros de Dios hoy, posiblemente, fíjense, también sean los marginados, los excluidos, los sin voz. Formulo la pregunta, ¿Dios no nos estará queriendo decir algo hoy con nuestra realidad, con lo que nos pasa? ¿No nos hablará por fuera de nuestra vida? ¿No nos dirá una palabra a la que nosotros también tendremos que decir amén? O palabra de Dios. Por supuesto que no vamos a andar diciéndole a la gente, o sea, a ver, esto es interesante, porque a ver, ¿cómo uno se da cuenta que es palabra de Dios? Esto es muy bonito, esto es muy lindo, ¿no? Porque cuando alguien viene y te dice algo y te queda reflexionando, te queda dando vueltas, y te deja en paz, y vos después de que en la oración lo volviste a repasar y lo recordís, lo volvés a pasar por el corazón, lo recordás, y decís, che, no, acá hubo para mí una palabra de Dios concreta en mi vida, y decís, amén. Que así sea. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado en nuestra vida? Así, bueno, che, ¿y cómo sé? Esto ya es, creo que vamos por ahí, ignaciano, ¿no? ¿Cómo sé cuándo es palabra de Dios y cuándo no es palabra de Dios? Dos claves, la paz y la alegría. Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, siglo XVII, siglo XVI, militar él, que funda la Compañía de Jesús. ¿No? Se convierte y comienza a intuir a Dios, y hace todo un camino espiritual concreto para discernir cuál es palabra de Dios y cuál no. Y pone las bases del espíritu, una de las bases más fuertes dentro de la espiritualidad cristiana, la espiritualidad ignaciana de la Compañía de Jesús. Esto es palabra y esto no es palabra de Dios. Pero ¿a qué voy con esto? A que no solamente, a que no hace falta simplemente agarrar la Biblia para encontrar palabra de Dios. Yo puedo tener mi propia Biblia. Por supuesto que, si va a Chelito la Biblia, la tiramos para el azar. No. Porque ahí hay criterios objetivos, ¿no? Porque decir, bueno, Chelito, acá me armé mi Biblia que dice que me tengo que juntar con aquellos que oprimen a los demás. No, pará. Hay un criterio objetivo. Hacete servidor. ¿Entiendes? Entonces, qué lindo poder empezar a ver y decir, che, en mi vida también encuentro palabra de Dios. ¿Hasta acá algún comentario? ¿Algo que no se ha entendido?
¿Les ha pasado esto de decir, yo encontré palabras de Dios En las canciones, por ejemplo. en las canciones? Ujú. A mí me pasó hace muchos años cuando estaba en el coro de la parroquia, que habíamos hecho un retiro, y pude descubrir, porque decía, bueno, que teníamos que hacer una canción. Yo decía, ¿cómo si yo no sé escribir, no sé de música, no sé nada? Y entonces, estando en ese momento, el Señor me mostró que mi vida, que lo que había pasado en mi vida, era que yo era testigo con mi vida de lo que Él había hecho, de su amor, ¿no? Entonces descubrí en mi propia vida su presencia y bueno, escribí, me salió una canción y después muchos años con la ayuda de mi esposo le puse música y le puse el Salmo 151 porque en ese momento sentía que era como más grande que yo, ¿no? Era como que no había nada que pudiera expresar eso que había podido experimentar en ese momento. Entonces le puse el Salmo 151. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Alguno, alguna más? En los poemas escritos, por ejemplo, de San Juan de la ¿Cómo? Cruz. En los poemas, por ejemplo, escritos de San Juan de la Cruz o Santa Teresa, o sea, todos los libros de espiritualidad. Claro. Sí, en los poemas también. Yo me acuerdo, esto es terrible, ¿no? Porque esto fue hace 5, 6, 7 años, no sé más, 7 años atrás más o menos. Eh, yo visitaba una comunidad muy carenciada en Córdoba, en una villa, en Villa La Tela, y acompañaba una copa de leche, ¿no? Y justo un nene, una vuelta vino y me preguntó, dice, ¿vos hablas con Jesús? Bueno, sí. Sí, claro, uno que va a decir, sí, le digo, sí, hablo, pero como en ese tiempo, claro, no, sí, sí, le digo, hablo con Jesús. ¿Vos le podrías contar sobre mí? 5 años. Bueno, pero después, sí, 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 pasó, pero después la oración, Jesús, ¿qué? Me agarró, ¿no? Che, vos hablas de mí con gente, me venís, me contás. Llevá a la gente a la oración, rezás por otros, ¿no? Fuerte. Esa fue una palabra de Dios para mi vida, de alguien, de un niño. Entonces, qué lindo empezar a olfatear esto. Ahora, Jesús en su vida comenzó a olfatear esto, a intuir esta presencia de Dios, fíjense, desde justamente, a ver, vamos a presentar, desde toda su vida. Rapidito, dilema, ¿Jesús es sacerdote o es maestro? Rápido. Es maestro. ¿Es sacerdote o es maestro? Maestra. ¿Y por qué le dice a Jesús sacerdote? ¿Desde dónde se le dice sacerdote? ¿Nada? ¿Han escuchado alguna vez decir Jesús, no, Jesús es sacerdote? Es que él fue el primer sacerdote, o sea, fue las dos cosas. ¿Por qué tan excluyente uno u otro? ¿Por qué la O? Pero, Bueno, o sea, la O. en primer lugar, maestro, sin duda, pero también fue sacerdote. En última cena, él instituye el sacramento del orden sagrado siendo el primer sacerdote, digamos, ¿o no?
Se picó todo, ¿eh? ¿Qué es Jesús? ¿Cuál es su profesión? ¿Qué hacemos con Jesús? Supone que Jesús quedó ahí, che, el sacerdote. Bueno, ahora vamos a verla. Es interesante. Esto lo voy a hacer rapidito, porque no voy a llegar, no voy a llegar. Bien, el nazareno, el rabí es maestro. Entonces, voy a explicar por qué y por qué sacerdote, ¿no? ¿Por qué maestro y por qué sacerdote, ¿no? La autoridad del rabí, ¿no? En realidad, en su profesión, Jesús, antes tú les he dicho que Jesús, ¿qué fue? En su profesión, en su vida, antes de predicación, antes de profeta del reino. ¿Qué ha sido? Carpintero. Bien, bien. Dentro del Evangelio se dice testón. ¿Qué testón, traducido, significa obrero, constructor? Nosotros, por tradición y como para embellecer la imagen de Jesús, hemos dicho que era el carpintero. Pero además de carpintería, hacía albañilería, construcción de edificios, o sea, porque no estaban tan distinguidas las profesiones en aquel tiempo, sino que alguien iba haciendo, digamos, dedicándose a la construcción. Dentro de la construcción se puede trabajar con materiales, con madera, con barro, creo que se dio. En realidad yo le dije así, medio en broma en chiste, que Jesús era el Walker, ¿no? Ese es el punto. Jesús era un obrador. Ahora, de repente, comienza a predicar, ¿no? Y esto justamente porque parece que sabía escuchar al Padre. Y cuestionan la sabiduría de Jesús. Che, ¿de dónde le viene esta sabiduría? Che, este no es el hijo del carpintero. Este no es el hijo de María. Este no es Nazareno, el hijo de José. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo conocía con esa profesión. Entonces, en último término, Jesús enseña porque ha aprendido a encontrar palabra del Padre en su vida. Por eso tiene capacidad de profeta, es decir, de hablar por, de hablar desde y en nombre de, eso significa profeta, ¿no? Y tiene la fe en un Dios que nos habla y nos muestra el camino. Qué lindo empezar a aprender a discernir el ejemplo de Jesús. Aprender a olfatear a Jesús, el Espíritu de Dios, como Jesús. En la Biblia, a ver, ¿es sacerdote o es maestro? Un par de textos. Jesús iba por toda la Biblia enseñando. Y abriendo su boca les enseñaba. Porque les enseñaba, con tiene autoridad. Al desembarcar, vio una multitud, tuvo compasión, porque era ovejas y pastor, y comenzó a enseñarles. Y les enseñaba en sus sinagogas, subiendo a la barca, y así. Bueno, no vamos a leer uno por uno. Pero fíjense que la palabra enseñar se repite muchísimas veces más que sacerdote. Te voy a explicar por qué. Sigue. Ahí nos molesta. Bueno, ahí, Lucas 24. Y comenzando por Moisés y continuando, les explicó. Jesús terminó estas palabras, sus enseñanzas. Enseñaba. Bueno, parece que Jesús ha estado adherido al gremio docente, ¿no? Jesús entonces le respondió, mi enseñanza. Entonces, más que sacerdote, ya voy a explicar por qué sacerdote, pero más que sacerdote, ha sido maestro, ha sido el rabí. De hecho, se le conoce así, por el rabí, ¿no? Cuando Jesús se puso en camino, un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fíjese qué pregunta esta, ¿no? Maestro, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Qué tengo que hacer para ser pleno? ¿Dónde está la plenitud de la vida? O sea, Jesús es una autoridad. Jesús cada vez que habla palabras del Padre. ¿Alguien que lea esto? En aquel tiempo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos prodigiosos milagros? No sé qué es ahí. Poderes milagrosos, punto. Poderes ahí. milagrosos. Punto. Mira qué delicia esto. Qué delicia. ¿De dónde ha sacado este? Lo querían mucho, ¿no?
Lo querían mucho, los religiosos de la época parecía que le tenían mucho aprecio. ¿De dónde has sacado la sabiduría? Sí, dale, Gaby, continúa. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? Yo ahí no puedo ver la otra palabra. Y su mamá se llama María, y se llama María su madre. ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas, no sé, estas cosas? ¿De Y dónde se puede negaban a creer en él. Fíjense, ¿no? Fuerte, ¿no? Fuerte. Y Marco es aún más fuerte. En Marco ni la madre le cree. Esto es fuerte, ¿vale? Esto es por supuesto que esto es para el estudio más bíblico, ¿no? Pero en Marco ni la madre le cree. En Marco va a la madre a buscarlo. Entonces, tu mamá, de hecho, vamos a decirle en coloquia, ¿no? Tu vieja te está buscando ahí. Tu vieja y tus hermanos te están buscando. No le cree ni la madre. Es fuerte. Después, por supuesto, Mateo y Lucas lo van a empezar a suavizar. Después, en Mateo no va la madre, van los hermanos. Y después en Lucas no va ni la madre ni los hermanos, va alguno y le dice, te están buscando. Pero fíjense que Marco ha sido fuerte. Los otros quisieron suavizarlo, en medio que pasó el tiempo, no, como la madre, no, cómo puede ser. No, porque esto queda un poquito medio mal, digamos, la madre, ¿cómo la madre no va a querer agarrar los pelos? No, pero lo quiere agarrar los pelos. Ni la familia en algunos casos lo aceptaba. Y en otros casos, ni sus propios conciudadanos, ni sus propios vecinos de Galilea, le podían tomar lo que decía, porque lo conocían. Y yo los ponía en esta situación histórica de que ustedes se piensen en el carne de esa gente y que don Pedro de acá a la vuelta comienza a predicar, no siendo cura, no siendo seminarista, no siendo obispo, no siendo nada, no habiendo estudiado teología, nada. Esa es la sensación de esa gente. Ahora, sus palabras llenaban, sus palabras contagiaban, sus palabras descolocaban, porque tenía autoridad, ¿no? O sea, si bien era el hijo de Don Juan, cuando hablaban todos quedaban como diciendo, ¿qué pasó acá? A ver, a ver si puedo, ahí, alguien que continúe con la lectura. Desbloquee su micrófono libremente. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Punto. ¿Dónde está tu carne? ¿Dónde está tu título? Si vos no sos sacerdote, si vos no sos fariseo, si vos no sos escriba, ¿quién te da el poder para hablar? A ver, ¿por qué le hacen esta pregunta a los religiosos? Porque incomoda a Jesús. Porque es un Jesús que incomoda. Porque si fuese un loquito más que anda por ahí divagando y hablando, no le dan, no le apunte, no le ni bolilla. Aparte, a ver, este señor incomoda. Dice cosas fuertes, habla con autoridad, pero molesta a la vez. Molesta porque no se sabe de dónde viene. Sí, seguimos. Jesús les respondió, yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Punto. Terrible esto. Terrible. ¿Por dónde pasa Dios en la cultura judía? ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde se manifiesta?
En los hombres. En los hombres. En un albañil. Ah, por los sacerdotes. En un hippie que se fue a rezar el desierto. ¿Por dónde No, se en los manifiesta? jefes religiosos. Bien, en el templo. Claro. Por eso es la discusión brutal con los samaritanos. Con la del pozo. Che, nosotros pensamos que tenemos que ir a adorar a la montaña. Ustedes dicen que hay que ir al templo. ¿Dónde quiere ir al fin y al cabo? Ahí la mujer abre la cabeza. ¿Dónde hay que ir? ¿En la montaña o en el templo? Si usted dice que Dios pasa por el templo, ¿no? Dios atiende en Buenos Aires, Dios atiende en el templo. Y atiende por los brazos alargados de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, de los religiosos. Entonces acá la pregunta va fuerte. Jesús va fuerte. Va a matar. ¿Sí? ¿Con qué autoridad, Juan? No quiero ser tan fuerte, pero ¿con qué autoridad este tipo relegado de la sociedad, medio hippie, con qué autoridad el loco ese que se fue al desierto a rezar, empezó a bautizar? Si no era ni sacerdote, ni fariseo, ni levita, ni nada, digo traducido hoy, no era ni cura, ni obispo, ni seminarista, ni religioso. ¿Con qué autoridad enseñaba? ¿Con qué autoridad bautizaba? No sé si era la Tere que le hacía ese ejemplo. ¿Estás, Tere, por ahí? Acá estoy. Ah, viste, el profe te agarra de sorpresa. No, Profe estoy te agarra de escuchando. Estoy el profe escuchando te porque agarra tomo de- nota. Claro, el profe te agarra de sorpresa, ¿viste? Dice, che, Tere, el otro día lo vimos a Tere ahí en el templo bautizando. No era bautizando, era haciendo ¿cómo un es que era? sponsor. Haciendo un responso, pero vamos a ser más fuerte, bautizando. No, Tere, y no quiero decir haciendo la Eucaristía, no, se puede. No, Tere, ¿no? ¿Qué haces? ¿Con qué autoridad haces eso? Exquisita la película. Es muy fina la película. Es muy suave. María Magdalena se va a rezar sola. Imagínense el nivel. Se va a rezar sola María Magdalena. Y lo miran los tipos que están ahí. ¿Qué haces acá sola? La mujer sola, fuera de casa. ¿Qué haces acá? Está loca. Está mal. No se quiere casar. No quiere seguir las reglas. No quiere seguir la tradición. Está endemoniada. No quiero ir al corte existencialista. ¿Cuántas veces nosotros endemoniamos planes de Dios? No quiero ir al corte existencialista eclesial, ¿no? ¿Cuántas veces endemoniamos planes de Dios? Tiene Belcebú, ahí decían, tiene Belcebú. Entonces, Jesús no se queda corto, ¿eh? No se queda corto el tipo, no se deja amedrentar. Dice, che, y el tipo ese que bautizaba, ¿con qué bautizaba? Está impecable, esto está impecable. Pagaría por haberlo visto en vivo y directo. A ver, ¿de dónde viene el bautismo? ¿Del cielo o de los hombres? A ver cómo sigue. Ellos se hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no creyeron en él? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso respondieron a Jesús, no sabemos. Claro, a ver. Qué terrible esto. Claro, a ver, no podían ni por un lado ni por el otro porque Juan era un tipo reconocido. No era a ver, cuando yo digo que no tenían título, no estoy hablando de que eran cualquiera, ¿no? No tenían título, nomás. No estaban en blanco. Trabajaban en negro. Pero uno los escuchaba y decía, no, acá hay algo. Acá hay algo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Bueno, yo tampoco le voy a decir que autoridad de bautizo ni auto. Así los tipos. Y es fuerte la escena en la película de María Magdalena cuando Jesús se desquicia. Porque eso se desquicia. Entonces, esto no es un templo. Esto no es un negocio, ¿no? Ahora, evidentemente Jesús en su vida histórica ha sido un profeta, ha sido un maestro. Fíjense esto qué lindo para empezar a aprender y empezar a sacar conclusiones. Capacidad de escucha, capacidad de discernimiento de la palabra y capacidad de anuncio.
capacidad de enseñanza, ¿no? Ahora, ¿por qué sacerdote? Bueno, porque por supuesto en la carta de los Hebreos, ¿no? Concretamente, si nosotros leemos aquí, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Por qué sumo sacerdote? Porque ha sido el gran puente entre Dios y los hombres. Eso significa la palabra sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. Que ha entrado en el cielo, por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos. Y también le dijo en otra parte de la Escritura, tú eres sacerdote para siempre, a la manera que Melquisedec. Bueno, acá no me quiero ir tanto. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es un extranjero que se encuentra con Abraham. Y esto es paradójico. Melquisedec, un extranjero, bendice a Abraham. Y de Abraham venimos todos. Es fuerte. Es como decir, un chino bendice a Abraham. Es fuerte, es muy fuerte. Es decir, un extranjero bendice a Abraham. Lo bendice y de esa bendición. O sea, ¿qué está queriendo decir con esto? Que Dios se da a conocer, se revela en cualquier parte. Una morada. ¿Cómo llegan los Reyes Magos a Jesús? Ahí la Lu lo sabe. La Lu vio mis historias de Instagram. ¿Cómo llega? Es una morada. Es una morada, una ironía. ¿Cómo llegan los Reyes Magos a Jesús? ¿Cómo llegan al encuentro del Salvador? ¿Por la Biblia? ¿Por la Torá? No, por la astrología. Bueno, no. Por las estrellas. ¿No? Por eso yo le digo así a los chicos, profe, ¿qué piensas sobre la astrología? Bueno, una guarada. Pero digo, a ver, Dios se revela y se da a conocer y muestra caminos. Volvemos de nuevo. Entonces, por eso es sacerdote, el sumo sacerdote, porque es medio de amor de Dios, entre Dios y los hombres. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Y ya voy terminando con esto, ¿no? O voy concluyendo. Qué importante es saber escuchar en el Espíritu, ¿no? Qué importante es saber escuchar como ese Jesús Maestro en el Espíritu. Porque la fe en último término, a ver si me da bien, la fe en último término no es una propuesta de obediencia de vida. A ver si se entiende. No es un golpe de estado a la razón. No es una obediencia de vida, no es un golpe de estado a la razón la fe. La fe es una propuesta auditiva para un Dios que es palabra, para un Dios que es dialógico, para un Dios que entabla diálogo, no monólogo. Dios no es monólogo, ¿no? Uno que habla y otro obedece. La fe es propuesta de diálogo. No es Dios dice y nosotros sí. Porque la relación del pueblo de Israel con Dios no ha sido así. Si uno empieza a rastrear en el Antiguo Testamento, ahí lo tenemos a un Jacob que se tranza a bollo con un ángel. Y que el ángel en un momento le toca el talón, así, lo quiebra, y ahí Jacob queda rengueando. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Y ahí aparece Israel, ¿no? El hijo de Abraham. Ahí aparece Jacob Israel, pero ese, me sale esta cuestión de esa pelea, por no decir, ese pararse de manos, ¿no? Con ese ángel, en último término, lo significativo de los diálogos que tenemos con Dios. De ida y vuelta, de tú a tú. Che, ¿qué pasó con esto? Como Marta con María. Che, ¿qué pasó con esto? Che, ¿por qué no esto? ¿Qué pasó acá? Y ese es forcejeo. En la película Éxodo de Dioses y Reyes, muy buena también la película, tiene como perlitas así exactas. Una de ellas es que en un momento uno de los ayudantes del faraón le dice a Moisés, y le cuenta a Moisés,
que el nombre Israel significa aquel que forcejea con Dios. Israel significa aquel que forcejea con Dios. En último término, aquel que entabla diálogo con Dios. Aquel que es capacidad de escucha, pero también capacidad de diálogo. ¿Qué significa Shema? Escucha Israel. Tu Dios es solo uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Por eso en Dios también hay que saber escuchar el Espíritu de Cristo. Y saber discernir al modo de las primeras comunidades. Esto es fuerte también. Porque uno piensa que las primeras comunidades lo tenían todo clarito. Lo tenían todo armadito. Estaba todo, de alguna manera, resuelto. Y sin embargo tenemos la comunidad de Pablo que se trenza con la comunidad de Santiago. Se trenzan, porque es así. Y con Pedro. Y Pedro y Santiago hacen alianza. Pero después está por allá la comunidad María Magdalena, y por supuesto no sale en los libros oficiales, pero también tenemos la comunidad de Juan, carismática. Tenemos la comunidad de Juan, que no se llevaba para nada bien con la comunidad de Pedro. ¿Qué es Pedro en el Evangelio de Juan? A ver, algunos asiduos lectores de la Biblia. ¿Qué es Pedro en el Evangelio de Mateo? Un genio. Hace todo bien. Es el modelo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué es Pedro en el Evangelio de Juan? Un desastre. El peor de todos. No, Pedro, no. No, Pedro, no. No, Pedro, no. Ahora, ¿quién es el mejor en el Evangelio de Juan? El discípulo amado. Guarda, ¿no? No Juan. El discípulo amado. Una figura literaria exquisita, que es aquel que está con Jesús. Y es la antítesis de Pedro. Para eso significa que hay una pelea brutal en la manera de concebir la fe cristiana de las comunidades. A ver, cuando digo pelea brutal, digo distanciamiento, discordia, discusión, modos de entender diferentes. Los evangelios no se hacen de un día para el otro, ni de un momento para el otro. En la última parte del evangelio de Juan, ahora cuando terminemos y vayan y lean, fíjense que Juan, están todos juntitos en la plata, ¿no? Fíjense, es interesante, están todos juntitos en la plata. Y en algún punto, bueno, Jesús vuelve a tirar la red, sacan los pescados, bueno, comen todos los pescados, la última aparición de Jesús, comen todos los pescados, y le pregunta a Pedro, ¿Pedro me amas? Sí te amo. ¿Pedro me ama? Sí te amo. ¿Pedro me ama? Sí te amo. Bueno, paciente mis cordes. Y ahí comen. Y en un momento Pedro le pregunta, che, y señor, ¿y este qué? ¿Pero qué te importa a vos de este? ¿Qué te interesa a vos? Sí, te hace su camino. Bueno, ahí hay una reconciliación de las comunidades, ¿no? Quieren entender que Pedro es el que va a hacer cabeza, pero de que Juan va a ser el carisma. Entonces, entre autoridad y carisma tiene que haber una coordinación. No son modos homogéneos de entender la fe. Entonces, hay distintos lenguajes. No vamos a alcanzar a ver esto. Yo les propongo algo aparte, pero no vamos a alcanzar. Las comunidades han tenido que discernir cuál es el camino de Dios. Pero hay una clave fundamental. Si bien todas comprendieron y armaron comunidades diferentes, todas entendieron que tienen que estar en unión. Por eso acá pongo, que refiere a un PowerPoint diferente, el lenguaje de Babel y el de Pentecostés. ¿Cuál es el lenguaje de Babel? Aquel mito, ¿no? Se unen todos quieren ser Dios. Ahora en la pirámide, unos pocos llegan a ser Dios. Significa opresión de unos pocos sobre otros. Cuando llegan al cielo, ¡pum!, se derrumba todo, se confunden todos bien. La dinámica del egoísmo confunde lenguas. La dinámica del egoísmo nos enfrenta a todos. Entonces todos arrancan con un mismo idioma, aparente por imposición,
pero todos terminan distanciados por el egoísmo. En Pentecostés es la nueva reinterpretación de Babel. Todos empiezan con un idioma distinto, con un modo de manejarse diferente, pero todos quedan unidos en un mismo espíritu, con un solo lenguaje, el amor. Entonces, dentro de nuestras comunidades, hay que entender que lo católico significa lo universal. Paradójicamente, ¿cómo entendemos católico nosotros, no? ¿Qué es la fe católica? La fe universal. La espiritualidad docente hoy tiene que estar, si la comunidad tiene que ser ejemplo de la imagen de Dios, que es comunidad interconectada en el amor y diálogo, tiene que estar anclada en una espiritualidad de un docente que también es discente, ¿no? Un docente, aquel que dice, pero también aquel que escucha, que es discente. Y discente que escucha, ¿no? Qué capacidad de escucha, qué capacidad de atención, qué capacidad de diálogo. Y que sabe encontrar palabras de Dios en la vida, en su vida y en la vida de otros. Qué bonito esto. Qué bonito esto. Qué bonito. Qué pedorro, Digo, qué bonito. claro, qué bonito. Pablo quería decir algo. No sé si... Justamente retomé la comunicación, profe, y te estaba escuchando lo que estabas diciendo, que qué bonito. La palabra bonito, nada más. Perdón. Ahí está. Digo, Retomé ahí, justo ahí. Justo ahí la casa. Digo, qué lindo decir, bueno, che, No sé. nosotros tenemos que aprender a encontrar palabra de Dios para nuestra vida, palabra de Dios para nuestras comunidades, pero también saber encontrar palabra de Dios a quienes acompañamos. Escuchamos a muchas personas. Profe, me pasa esto, profe. Dios tiene una palabra para ellos también. Por eso el olfato no es solamente personal, privado, es un olfato al servicio de la comunidad, ¿no? Entonces, encontrar palabras de Dios en la vida de otros, propiciar espacios de encuentros, esto más práctico, ¿no? De celebraciones, de la Eucaristía y de la palabra, construir la iglesia doméstica, educativa, en comunidad, ser imagen del Dios trino. Cerrando, la espiritualidad docente está en clave de un Jesús docente y discente. Jesús no es el Hijo de Dios con un pedazo de piel humana. Guárdalo. No es Dios con un traje de piel humana. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como verdadero hombre tiene que aprender. Y tiene que saber escuchar. Él tiene que aprender a olfatear. Y por eso tiene que tener fe. En la íntima certeza de la íntima conexión con el Padre. Pero tiene que aprender a olfatear a un Dios que está en sus contemporáneos y en su religión, porque no he venido ni a abolir la ley, ni a cambiarle ni una coma a la ley, pero que también es capacidad de superación de la ley, de lo instituido, para encontrar el Dios de la vida en la vida. No solo en el templo, para encontrar el Dios de la vida en la vida concreta. Sí, Romy, te quieres decir algo. O no sé si se te desbloqueó el micrófono ahí. Bueno, parece que se le ha desbloqueado el micrófono, Romy.
Bien. Se nos fue. 19:25. ¿Alguna resonancia? Esto plantea muchísimas preguntas, ¿no? ¿Y cómo llevar la espiritualidad docente a nuestras comunidades? ¿Cómo aprender de Jesús docente? ¿Cómo escuchar? ¿Cómo saber cuál es palabra de Dios? ¿Qué actitudes nos llevan a eso? Son preguntas, por supuesto, fíjense que ahí se las voy a presentar en el trabajo práctico final. Bueno, no es el final, ¿no? Sería como una especie de trabajo que viene de alguna manera a colaborar con el final. Plantea muchísimos interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo anunciar la buena noticia creando una espiritualidad acorde a los tiempos de hoy? Digo, porque Dios se sigue revelando en nuestro hoy. Y quiere nuevas propuestas. No, como se me pudre, Sergio. Que le duele. Romy, me parece que tenés el micrófono abierto ahí. ¿Me escuchás, Romy, o no? Ahí está, ahí está. Digo, ¿cómo? Perdón, profe. Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Qué propuestas y criterios nos ayudarían? Que tiene que ver con lo ya establecido, con lo ya instituido, pero que tiene que superar eso, que tiene que ir más allá. Y acá, esto es fuerte, ¿no? ¿Qué religiosidades monointerpretativas, o sea, que dicen dónde tiene que pasar Dios y dónde no tiene que pasar Dios? O laxicismos, o sea, cuestiones demasiado laxas, nos perjudican. ¿Qué espiritualidades laxas nos perjudican? ¿Y qué espiritualidades demasiado estructuradas no ayudan? Ni a nosotros, ni a las comunidades donde estamos, ni a los que acompañamos. Esto es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Por ahí tenemos como una multiplicidad de lugares en donde trabajamos, pero quiero entender que la mayoría de todos trabajamos con chicos, ¿no? ¿Cómo hoy un chico de hoy se encuentra con Jesús? ¿Cómo se encuentra con Jesús? ¿Cómo alguien que conoce por tradición se encuentra con Dios? ¿Cuáles son las formas, los métodos? Al final del día, por momentos, muchas veces nos queda, esto es interesantísimo, me gustaría que puedan sacar toda su vertiente reflexiva de acá, ¿no? Al final del día, por momentos, nos quedamos solos en el aula, a veces, ¿no? Frente a un pizarrón, frente a un escritorio, frente a un lugar donde enseñamos. ¿Son estos elementos simbólicos de un sacerdocio ministerial? ¿Cuáles son los elementos del sacerdote? Rápido, así. Uno va a misa, ¿qué ve? Si no fueran a misa, no me lo digan. Si no van a misa, no me lo digan, por favor. Si no fueran a misa, no me lo digan. Pero, a ver, uno va a misa y ¿qué se encuentra, digamos? ¿Qué es lo primero que ve? El altar. El altar. Bien, el altar, una copa, las vestimentas. Bueno, a ver, eso es un sacerdocio propio. Ahora, lo que hacemos, ¿cómo es nuestro sacerdocio? ¿Cómo es el sacerdocio de un maestro? ¿Cuál es su altar? ¿Su altar es el escritorio de casa? ¿Su altar es el escritorio del colegio? ¿Cuál es su sacrificio? ¿No? Estaría bueno que hagan esa comparación ahí. Cómo los elementos, fíjense acá, me pongo bien fino,
cómo los elementos se transforman en canales para transmitir el amor de Dios. Usualmente nosotros decimos que Dios se manifiesta y se da a conocer en la Eucaristía. Pan y vino. Son sacramentos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son nuestros sacramentos? ¿Cuáles son los canales por los cuales se transmite el amor de Dios? ¿Será la escucha? ¿Será una palabra? ¿Cuál debería ser el rol de la Eucaristía, de la celebración de la palabra? ¿Cómo recrear el sacerdocio de Jesús de Nazaret? Bueno, de ahí es una pequeña reflexión. 19:31, no necesito más tiempo. Les he robado un minutito. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, comentario? Yo tengo un montón de dudas. Yo no les quiero robar tiempo, pero bueno, a ver, vamos, rápido. No, pero bueno, no, lo que pasa es que las dudas fueron apareciendo a medida que transcurría la clase. Siempre me pasa esto a mí cuando escucho, para vos, Tomás, en particular, es como muy fácil, para mí siempre ha sido como difícil entender la palabra, y cuando yo leo el Evangelio necesito a alguien que me ayude a interpretarla, a entenderla. Y para vos como corre todo como que fluye. Claro. Entonces a mí tengo que hacer, por eso digo, me quedan dudas, pero sí entendí lo que vos fuiste armando y diciendo, pero me quedan dudas en relación a estas cuestiones que a mí siempre me aparecen así cuando Claro. me dispongo a escuchar la palabra, leer la palabra. Siempre me pasa igual, siempre quedo como con muchas ventanas abiertas pensando. Bien. Me gusta, pero bueno, me resulta... Sí, por supuesto. A mí en lo personal, perdón, a mí en lo personal también es así, o sea, yo desde que empieza hasta que termine es todo aprendizaje, y la facilidad que tiene de relacionar y todo, nos pasea por todos lados, y por ahí también nos quedan muchas cosas, pero yo voy tomando nota de todo porque yo aprendo muchísimo. De hecho, nosotros habíamos preparado el material y claro, cuando mandamos la actividad, que espero que mi compañera todavía no la haya enviado, habíamos respondido también estas últimas preguntas, que ahora veo, digo yo, no, ahora entiendo esto del sacerdocio, y todo, digo yo, tenemos que volver a mirar esa parte y volverlo a enviar, porque yo había hecho la actividad final, la habíamos hecho nosotros. Pero ahora, claro, yo no entendí, digo yo, me quedaron, digo yo, estará relacionado con lo de la película, porque hicimos todo, la actividad de inicio y esta la actividad final. Y ahora veo yo, tenemos que retocar ahí esas cuestiones, porque estaba todo cuando yo entré, estaba todo para responder. Así que, por eso también me quedan dudas, y bueno, pero esto me abrió mucho más la mente, ¿viste? Y para orientarnos, y también con muchas cosas por seguir aprendiendo. Bien. Del resto, ¿algo más? ¿Alguna duda que les ha quedado así, pero la más fuerte de todas? ¿Algo que no ha cerrado, no se conecta? Lo más fuerte para mí fue el tema de la docencia, de hablar cuando hablaste sobre la docencia, ser docente. Ahí yo no sé si parece que fui yo o... No, para mí no, en la catequesis. Ahí se corta. Sí, me parece Siempre que se te corta. Sí. ¿Se escucha? Ahí está, a ver, ahí aprovechamos muy ¿Se sintético. escucha? Sí, ahí se escucha. Sí. Estoy por acá, estoy en medio de la ruta, en la sierra. Vos sabés que me gustó mucho cuando hablaste sobre la docencia, ¿no? Tengo hermanas docentes, bueno. Y a mí, bueno, yo no soy docente, pero enseñé en la sierra, así más, estuve enseñando la catequesis. Y por ahí las chicas me decían, profe, no, yo le decía, no me digas, profe, decime Paula. Y bueno, después sí, ya me decían por el nombre, otros no se animaban. Pero bueno,
sí, todas esas capacidades que uno descubre, ¿no? En el trayecto. Porque sí, es todo un aprendizaje. Y me quedó resonando todo lo que hablaste. Bueno, estamos con mi marido aquí escuchándote justamente. Y hablamos un poco sobre todo lo que vos ibas contando, ¿no? Así que, bueno, lo sigo rumiando. Buenísimo, buenísimo, Entonces, gracias. a mí sí me quedó una duda. Cuando estamos haciendo como como recreando, digamos, la tarea del sacerdote con la tarea del docente, y empezar a jugar con estas comparaciones, o, digamos, lo primero que vemos en el territorio del sacerdote, digamos, que es el altar en el templo, y lo que vemos en nuestras aulas, digamos, hasta ahí vamos bien. Los elementos, tenemos el pizarrón, los fibrones, el borrador, el sacerdote tiene la copa, bien. Después dijiste, para transmitir, digamos, el canal para transmitir el amor de Dios, y nombraste la Eucaristía, hablando del sacerdote. Sí. Claro, pero Está abierto qué sería para el docente, pero es muy difícil. ¿Cómo? No claro. podemos hacer, ¿qué reemplaza la Eucaristía? Hay cosas irreemplazables, o sea, hasta iba bien con el juego y lo iba entendiendo, pero llega un punto que no sé si hay algo, o podemos ir con el sacerdote, el docente, no sé, ahí me quedo. No, te entendí, porque, a ver, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? La Eucaristía es fuente y culmen de la Iglesia, ¿no? Como es lo que dice la luz, es fuente y culmen de la Iglesia. Ahora, haciendo un balance relativo, comparación relativa, no tan objetiva, es decir, bueno, a ver, ¿qué comparación podríamos hacer entre el sacerdocio ministerial, que es el sacerdocio de ministerio, efectivo, con el sacerdocio magisterial, el de maestro? Teniendo en cuenta una noción concreta, la de sacramento. Acá me metí el barro porque acá me te explican. No nos dejes así, seguí porque... No, acá me metí en el barro porque acá me tengo que explicar. Me metí en el barro. A ver, no, claro, no puedo dejar esto ahí. A ver. Teniendo en cuenta la noción de sacramento, que sacramentos son signos sensibles y visibles de la gracia y del amor de Dios, que se efectúan, por supuesto, en los sacramentos objetivos de la Iglesia, pero que sacramento puede ser un abrazo, porque es capacidad de transmisión del amor de Dios también. Por eso también nosotros estamos llamados a encontrar sacramentos en nuestra vida, dirá Leonardo. Esos canales por los cuales Dios se conecta conmigo. Todo está sacramentado. Para mí la cartita que una alumna me dejó los otros días es un sacramento. Tiene una parte sensible, visible, el papel, el dibujo, pero es un canal de transmisión del amor de Dios. Ahora, nosotros, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo armamos canales, sacramentos, para transmitir el amor de Dios? ¿Cierto o no? El canal puede ser una palabra. El canal puede ser una palabra. El canal puede ser un abrazo. El canal puede ser una mirada. Cuando tomamos la noción de sacramento más amplia, y a la que la Iglesia le dice sacramental, cuando tomamos la noción de sacramento un poquito más amplia de los 7 que nosotros conocemos, nos encontramos con que Dios es capacidad de transmisión de amor en nuestra vida concreta, por diferentes medios, diferentes canales. Entonces, haciendo un jueguito, ¿no? Haciendo un paralelo, si yo me voy al sacerdocio magisterial, ¿qué canales nos ayudan a comunicar el amor de Dios? ¿Qué canales nos ayudan a comunicar el amor de Dios?
¿Me ayudarán los 5 minutos de oración? ¿Me ayudará a agarrar la guitarra? Para mí la guitarra es muy grande. No quiero dejar a la Lupi que puede decir, "Che, esa cocina bien", ya murió. Ese hace unos buenos asos, pero ya murió, pero digo, a ver, la Lupi, que canta como los dioses, y toca como los dioses, no sé si toca, pero canta como los dioses, ¿no será un canal de transmisión del amor de Dios? Digo, no es lo mismo, todo el mundo sabe, ir a misa y escuchar a ciertas personas, digo, no quiero ser discriminador, ¿no? Pero no es lo mismo decir, che, esto no ayuda, ¿no? No ayuda esto. Hay que decir, no, esto sí ayuda a rezar. Esa voz, esa calidad de voz, me resuena a belleza, me resuena al amor de Dios. Esa sonrisa me resuena a la sonrisa de Dios. Esa ternura me resuena a la maternidad de Dios. Ese "estás bien" me resuena a mamá Dios. Entonces, cuando yo digo sacramentos, digo vías de acceso del sacerdocio magisterio. Digo, por supuesto que del sacerdocio ministerial, no. Después, a ver, podemos seguir hasta las 9 de la noche discutiendo sobre, sobre estos temas. Decir, che, que eso es lo que pasó a ese. Yo jugaba sin papel, que eso, no tenía carne, ¿qué pasó ahí? Bueno, a ver, nosotros, digamos, no tenemos carne. Eso significa que no somos puente de la transmisión del amor de Dios. ¿Acaso no estamos bautizados? ¿No estamos confirmados? ¿No somos profetas, profetisas, sacerdotes, sacerdotisas, reyes y reinas de Dios? Esto no lo digo yo. Entonces lo dice cuando vayan a un bautismo, escuchen, para ser sacerdote, profeta y rey. Fuerte, ¿no? Pasa que nosotros muchas veces vamos, y me incluyo, vamos a la misa, y bueno, vamos a la misa. ¿Por qué va a la misa? Porque hay que ir a la misa. Pero si uno empieza a escuchar bien lo que se dice, no, es todo un tema. Entonces, bueno, ¿a qué voy yo con esto? A poder darnos cuenta que nosotros también somos puentes. Que podemos ser puentes, mediadores entre Dios y los que Dios nos ha dado a custodiar. Junto con el principio de unidad llamado sacerdote. Junto con el principio de unidad llamado sacerdote. Porque tiene que haber un principio de unidad, ¿no? O sea, no puede ser toda una anarquía. Hay un principio de unidad, pero es principio de unidad, no totalitarismo. Guarda. Bueno, no quiero seguir más. Estoy yendo para el lado de la eclesiología, digamos, para el lado del análisis de la iglesia. Pero digo, a eso voy, digamos. A ver, tenemos sacramentos. Sí, Martita. No, Tomás, perdón que te corte, yo quiero saludarlos porque tengo que ir, no tengo que ir así que bueno, nos vemos la próxima. Sí. Chao, hasta luego. Bien, bien. Bueno, perfecto. Se casó, ¿no? Se entendí un poquito ahí. ¿Sí? Sí. Bien, bueno. Nos despedimos acá. Ha sido un poquito más largo de lo usual. Nos despedimos acá. Bueno, cualquier duda, consulta, estamos en el grupo. ¿Sí? Nos estamos comunicando ahí en el grupo y bueno, yo los dejo acá en este camino. Pasamos de puesto. Pasan de posta. ¿No tenemos otro módulo con vos? No. Gracias. Sinceramente, me ha quedado un PowerPoint, pero bueno, digamos, dentro de la diplomatura no entraría. Si ustedes pueden decir, bueno, nos juntamos, tomamos unos mates y vemos el PowerPoint,
Nos juntamos, tomamos mate y vemos el PowerPoint. Vamos, una chapa. Un día, un horario